Bueno, abra su Biblia, los jóvenes pueden ir a la clase, los jóvenes pueden ir a la clase, y los niños también. Deuteronomio capítulo 6, por favor, Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 4. Estamos estudiando, hermanos, acerca de discerniendo la verdad en amor, y más que nada lo que propone todos esos estudios, poder nosotros crecer en la doctrina bíblica, hermanos, que es fundamental en estos días y bueno, en la vida cristiana. ¿No sé? No lo aprendí. Y es una gran necesidad que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y esta noche vamos a hablar acerca de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 4, y el versículo clave, el énfasis que vamos a hacer es el versículo 4. Cuando lo tenga, si gusta ponerse de pie para la lectura, y luego vamos a hacer una oración y tendremos la enseñanza. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 6, versículo 1 alternadamente, y en el 4 nos unimos todos juntos. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una vez más. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche por traernos con bien. Gracias por cada familia aquí presente. Venimos con un corazón necesitado, Señor, de usted. Y le pedimos que su palabra pueda hacer, Señor, la obra en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a poder crecer en nuestra vida espiritual y ser arraigados en su palabra, en la verdad. Gracias, una vez más. Ponemos en sus manos el estudio. También ponemos en sus manos el estudio de los jóvenes y la clase de los niños. Siga edificando su iglesia. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La doctrina de Dios. Toda religión del mundo se construye sobre una idea fundamental acerca de Dios. Toda religión, hermanos. No importa cuál sea, no importa, ¿verdad? En cualquier lugar, toda religión del mundo se construye sobre una idea fundamental acerca de Dios. Ahora, la manera en que una persona entienda quién es Dios determinará su teología, su enseñanza, su forma de adoración y su concepto acerca de la salvación. Por esa razón, hermanos, una de las doctrinas fundamentales importantes dentro del cristianismo bíblico es la doctrina de Dios. La Biblia revela la existencia de Dios. Usted nunca va a leer la Biblia y la Biblia nunca le va a enseñar acerca de que Dios existe. No, la Biblia empieza Génesis 1:1 como un hecho. Dios existe, Dios es real. Entonces la Biblia da por hecho la existencia de Dios. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, porque Dios es eterno. Entonces eso es bien importante, hermanos. La Biblia revela la existencia de un solo Dios verdadero, eterno, santo y soberano, quien se ha revelado a la humanidad, hermanos, de una manera progresiva. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios hablaba directamente con Adán y Eva. Dios hablaba, hermanos, con Abel, ¿se acuerda? Y Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios hablaba con Noé. Y luego Dios, ¿verdad?, puso profetas. Dios hablaba a través de los profetas. Y luego vino Jesucristo, hermanos. Dios habló a través del Hijo. Y luego Dios escogió 12 hombres llamados apóstoles. Dios hablaba a través de los apóstoles. De una manera progresiva, Dios siempre se ha revelado al hombre. Y como hemos estudiado en otras ocasiones, también la creación, hermanos, afirma y confirma la existencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19.
En esta noche, esta enseñanza es conocida como la teología cristiana, la doctrina de la Trinidad. Y es lo que vamos a mirar, ¿verdad? La doctrina de Dios sí tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad usted no la va a encontrar en la palabra de Dios tal como se escribe, no la encuentra, no aparece literalmente en la Biblia, pero el concepto de la Trinidad, hermanos, se encuentra claramente revelado a lo largo de las Escrituras. O sea, podemos creer con toda seguridad, hermanos, en un Dios revelado en tres divinas personas, o en un Dios trino, como, ¿verdad?, de acuerdo a la teología se conoce. En esta noche examinaremos aspectos fundamentales de la doctrina bíblica de Dios. La primera cosa que vamos a mirar, ¿verdad?, la Trinidad. En segundo lugar, Dios Padre. En tercer lugar, Dios Hijo. Y por último, estaremos mirando Dios Espíritu Santo. Es lo que estaremos mirando esta noche. Número uno, en primer lugar, la Trinidad. La doctrina, como le dije hace unos momentos, de la Trinidad enseña tres verdades fundamentales. ¿Y cuáles son esas verdades fundamentales? En primer lugar, existe un solo Dios verdadero. Volviendo a nuestro texto, Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y quisiera que si guste ir conmigo rápidamente al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40 y el versículo 28, hablando acerca de la eternidad de Dios. Dios ha existido, Dios existe, hermanos. Dice Isaías 40, 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? No tiene principio, no tiene fin, siempre ha existido y siempre existirá. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermano, ese es nuestro Dios al cual nosotros creemos, al cual nosotros confiamos y el cual la Biblia nos revela. Y gracias a Dios por ello. Entonces, la doctrina de la Trinidad enseña, primera verdad, existe un solo Dios verdadero. Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. No hay dos dioses, tres dioses, solamente hay un Dios, hermanos, verdadero. Pero esta doctrina de la Trinidad también enseña, hermanos, este Dios existe eternamente en tres personas distintas. Ahorita vamos a mirar un poco más cerca de eso. En otras palabras, Dios revelado en tres personas. Y la tercera verdad, hermanos, acerca de la Trinidad es que cada persona, escuche, es plenamente Dios. Cada persona es plenamente Dios. Es ahí donde muchos tropiezan, hermanos, porque no aceptan la enseñanza de las Escrituras. Algunos dicen que Jesucristo es solamente un arcángel. Algunos dicen que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza nada más. No, la Biblia enseña, hermanos, que Dios ha sido revelado en tres divinas personas y cada persona es plenamente Dios. Esas tres afirmaciones forman la base de la fe cristiana a través de la historia. Y es importante, hermano, que usted y yo podamos entenderlo. Ahora hay que reconocer, hermano, la doctrina de la Trinidad, o sea, es tan profunda que humanamente hablando, usted nunca va a llegar al conocimiento completo. Lo creemos, la Biblia lo enseña y la enseñanza es clara. Amén. En primer lugar, un solo Dios, un solo Dios. La Biblia enseña claramente acerca del monoteísmo. ¿Qué es la palabra monoteísmo? Es la creencia de un solo Dios. De hecho, el pueblo de Israel es un pueblo monoteísta. Y Dios le dice a su pueblo, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Hay otra palabra que se llama politeísta, la creencia de muchos dioses. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, como iglesia bautista, creemos en un solo Dios. Entonces nuestra creencia es monoteísta, la existencia de un solo Dios. El Antiguo Testamento declara, Deuteronomio 6:4, ya lo leímos, y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios, hermanos. Asimismo el profeta Isaías afirma en Isaías 45, versículo 5,
Dice la palabra de Dios de esta manera. Isaías 45, versículo 5. ¿Está ahí? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Ahí está, hermanos, la enseñanza. El cristianismo no enseña la existencia de tres dioses. No, es un solo Dios revelado en tres divinas personas. Hay un solo Dios, hermano. Es importante que usted y yo lo creamos. ¿Okay? Tres personas divinas. Tres personas divinas. Aunque Dios es uno, la Escritura revela tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto se observa claramente, hermanos, en el bautismo, en el Nuevo Testamento, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Si quiere ir conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tres personas divinas. Este evento aparece claramente, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En este evento, en este acontecimiento, podemos apreciar claramente las tres divinas personas. El Hijo siendo bautizado, Jesucristo. El Espíritu Santo descendiendo, hermanos, como paloma. Y la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Asimismo, Jesús ordenó bautizar en el nombre trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerda usted esa cita? Mateo capítulo ¿qué? 28, 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También, hermanos, la bendición que Pablo muchas veces despedía, usaba los tres, ¿verdad? El amor del Padre, la comunión del Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces Pablo lo usó. Ahora, en el principio, hermanos, Dios hablaba a su pueblo, Dios hablaba a Adán, a Eva, Dios hablaba a sus profetas. Después, hermanos, en el Nuevo Testamento, el Hijo. Mire, vaya conmigo a un pasaje más, no está en las notas, pero Hebreos capítulo 11, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice Hebreos. Hebreos 1:1. ¿Lo tiene? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, escuche, esto es importante, hermanos, lo que estamos estudiando, ahorita vamos a mirar el versículo 2 al final, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo. ¿Se acuerda Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purgación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a diestra de la majestad en las alturas. Está hablando este pasaje, hermanos,
acerca de Jesucristo. Entonces, y luego cuando Cristo anduvo haciendo su ministerio, Él le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, yo no os dejaré huérfanos, vendrá el Consolador. Exactamente, cuando Cristo es crucificado, es sepultado, resucita, y luego Él asciende a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo viene, hermanos. Ahora está el Espíritu Santo, que es Dios mismo, con nosotros en estos días. ¿Se da cuenta? Como que hubo, ¿verdad?, el tiempo del Padre, aunque es Dios, un solo Dios, revelado en tres divinas personas. El tiempo del Padre, el Antiguo Testamento, el Hijo durante el ministerio terrenal de Cristo, y ahorita en esta dispensación de la gracia, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, cada persona es plenamente Dios. Es muy importante, hermanos. No como algunos creen y enseñan: no, Jesucristo es un ángel nada más. El Espíritu Santo es una fuerza. No, cada persona es plenamente Dios. La Biblia afirma claramente la divinidad de cada persona en la Trinidad. El Padre es Dios. Esto es evidente en todas las Escrituras, hermanos. En 1 Corintios 8, versículo 6, dice la palabra de Dios: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Bueno, déjenme leer todo el pasaje. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, un solo Dios. El Hijo, hermanos, es Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, y hasta donde vamos, hermanos, y no solamente el Evangelio de Marcos, pero Juan, Marcos, Lucas, Mateo, nos enseñan la divinidad de Cristo. Cuando yo digo la palabra divinidad, queremos decir que Jesucristo es Dios. Y lo hemos enseñado. Tenía dos naturalezas. Jesucristo tenía la naturaleza divina y tenía la naturaleza humana. En su naturaleza humana, Él tuvo sed, Él se cansó, hermano, Él se entristeció, se cansaba, él tenía hambre. Y en su naturaleza divina, Él sabía los pensamientos de las personas. Él tenía el poder para echar demonios, para sanar enfermos, para poner su vida y resucitar, hermanos, y volverla a tomar. Él calmó las tempestades, sanó enfermos. ¿Por qué? Porque la misma gente decía: Él perdonó pecados. Y alguien dijo: blasfemia, tus pecados son perdonados. Blasfemia dice: porque solamente Dios puede perdonar pecados. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad, a ti te digo, y sanó. No solamente perdonó pecados, sino también sanó. Hermano, esto nos enseña la divinidad de Cristo. Ninguna persona común y corriente, hermanos, puede hacer eso. Solamente Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo es Dios. El Hijo es Dios. La divinidad de Cristo es una de las doctrinas más claras del Nuevo Testamento. Un pasaje muy, muy conocido, hermanos. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 que mencioné hace un momento, sé que el Verbo fue hecho carne, pero vamos a ir rápidamente a Juan 1:1. Quiero que leamos el versículo 2 para que nos quede más claro. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14, hermanos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y en el principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién era? Jesucristo era en el principio. Cristo mismo dijo, hermanos: yo y el Padre uno somos. Cristo mismo le dijo a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, la enseñanza es muy clara. Y hay muchos pasajes, ¿verdad?, que ahorita no tenemos el tiempo para verlos, pero hay muchos pasajes que nos enseñan. Tomás confesó, hermanos, en Juan 20:28. Dijo Tomás, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. ¿Y qué dijo, hermanos?
Si Jesucristo no fuera Dios, Él no hubiera aceptado la adoración. Porque la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Jesucristo fue adorado por los ángeles en su nacimiento. Jesucristo fue adorado por sus discípulos, porque Jesucristo era Dios. Señor mío y Dios mío. Y el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué podemos decir? El Espíritu Santo, como le dije hace unos momentos, no es una fuerza impersonal. Porque la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo que está en nosotros. Una fuerza no se puede entristecer. Una persona sí. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina. Ve conmigo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Vamos a leer esa historia de Ananías y Zafira. Hechos 5, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Escucha, hermano, es importante. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a qué, hermanos. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro está poniendo, hermanos, al Espíritu Santo y a Dios al mismo. Primero le dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 al final, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Si el Espíritu Santo, hermanos, no es Dios, entonces Pedro estaba equivocado. Pero la palabra de Dios es verdad. Pedro estaba en lo correcto. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, en el contexto del pasaje, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. En segundo lugar, veamos Dios Padre. Dios Padre. La Biblia revela a Dios como Padre en un sentido único. Él es el creador del universo y el origen de toda vida. El Padre. Jesús enseñó a sus discípulos a dirigirse a Dios como Padre. En la enseñanza del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, cuando les da la oración modelo, y cómo Jesús enseña a sus discípulos: vosotros pues oraréis así. Mateo capítulo 6, versículo 9: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre es presentado en las Escrituras como el creador del universo. El creador del universo. Hace un rato miramos en Hebreos y en Juan capítulo 1 que Jesucristo también, hermanos, es presentado como el creador del universo. ¿Se da cuenta? Dios revelado en tres divinas personas, un solo Dios. El Padre es presentado en las Escrituras como el creador del universo, como el sustentador de todas las cosas. ¿Se acuerda de Isaías que leímos? No se fatiga ni se cansa, sostiene su creación. Y también, hermanos, el autor del plan de salvación, el Padre. El apóstol Pablo escribe en Efesios 4:6: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así lo presenta el apóstol Pablo allá en la iglesia de Éfeso. El amor del Padre se manifiesta especialmente, ¿sabe de qué manera, hermanos? En el plan de la redención, de la salvación, el amor del Padre. De hecho, la Biblia en el Antiguo Testamento leemos cuando Dios se refiere a su pueblo Israel y le dice, en Oseas le dice: con amor eterno te he amado, por tanto extendí tu misericordia. Vemos el amor de Dios, hermano, a su pueblo Israel. Pero vemos el amor de Dios también
se manifiesta a la humanidad, no solamente a su pueblo. ¿De qué manera? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, vemos a Dios Padre, creador del universo, sustentador de todas las cosas, autor del plan de la salvación. Pero en tercer lugar, veamos Dios Hijo. Dios Hijo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. La Biblia enseña que Él existía, o que Él existe eternamente con el Padre antes de la creación del mundo. El Evangelio de Juan, el apóstol Juan, hermanos, en Juan 1:3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Hablando de Jesucristo, el verbo hecho carne. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, eso nos enseña, hermanos, que Jesucristo no tuvo sus comienzos cuando Él se encarnó. No, Él vino con un propósito. Su comienzo ha sido eterno. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es eterno, hermanos. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y se acuerda que leímos hace unos momentos Hebreos? También dice, ¿verdad?, que todas las cosas Él las hizo. Entonces, esto significa que Cristo no es una criatura, sino el Creador mismo. Es el Creador mismo, hermanos. Durante su encarnación, el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana, sin dejar de ser plenamente, hermanos, divino. El apóstol Pablo describe esta verdad diciendo en Colosenses 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alguien quizás ha pasado por su mente cómo era Cristo durante su ministerio terrenal, su aspecto, su manera de proceder. Bueno, los evangelios, hermanos, los evangelios son biografías de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabe una cosa, dentro de la multitud no se distinguía como algo, era como un judío normal. De hecho, muchos lo menospreciaron. Porque desde su nacimiento, hermanos, nació en un lugar insignificante, Belén. Bueno, a los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios, Dios tenía un plan. Su entrada, estudiamos el domingo, no entró con caballo a Jerusalén, entró en un pollino, en un burro. Su ministerio fue un ministerio de humildad, de servicio a Dios. Pero el apóstol Pablo dice, hermanos, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero qué decir, hermano, de su enseñanza. Cuando Jesús terminó el sermón del monte, dice, ¿verdad?, en Mateo 7 al final, que la gente, ¿qué decía? La gente se admiraba porque no enseñaba como los escribas, y enseñaba algo diferente. Su enseñanza era totalmente, ¿por qué? Porque era Dios. Pero sabe una cosa, escucha, hermanos, uno puede decir, bueno, Jesús, su enseñanza era muy profunda, su predicación, cuando usted lee las parábolas, cuando leemos, hermano, su enseñanza era sencilla. Al mismo tiempo sencilla, pero al mismo tiempo profunda, ¿sí me entiende? Hay gente que admira predicadores, ¿verdad? Tal pastor es mi predicador favorito. Hermano, aquí está Jesucristo, debe ser nuestro predicador, nuestro maestro. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo, hermanos, es, escuche, verdadero Dios, verdadero hombre y el único mediador entre Dios y los hombres. Verdadero Dios, verdadero hombre, 100% Dios, 100% hombre durante su ministerio terrenal y el único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
¿Y quién dice que es, hermano? Jesucristo, hombre. Un solo Dios, Jesucristo. El Padre, ¿verdad? El Hijo, unos son un solo Dios, revelado en 3 divinas personas. Y número 4, hermanos, veamos Dios, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es plenamente Dios, participa activamente en la obra divina. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios participó en la creación. Dice, en el principio creó Dios, Génesis 1:1, los cielos y la tierra estaba desordenada, versículo 2, y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Espíritu Santo, hermanos, en la creación. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo desempeña un papel central en la vida del creyente y aún en la iglesia, hermanos, da dones. Jesús prometió enviar al Espíritu como el Consolador. Juan 14:16, Jesús le dice a sus discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Quién era ese Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, algunas de las obras que hace el Espíritu Santo en estos días, convence al mundo de pecado. Mire, usted y yo no podemos convencer es más, podemos convencer a la persona, pero no podemos salvarla. Y si yo la convenzo, no va a ser salva. Pero cuando el Espíritu Santo convence a la persona de pecado, el Espíritu Santo la salva. El Espíritu Santo convence de pecado. Hace que la persona reconozca su pecado y clame por salvación. El Espíritu Santo regenera al creyente. Obra en la vida del creyente para que pueda ser semejante a Cristo. El Espíritu Santo habita en el corazón de los hijos de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 1. ¿Lo tiene? Dice, déjenme darle el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, fuimos sellados en el momento de la salvación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una garantía de nuestra salvación, que Dios está con nosotros. El sello indicaba, ¿verdad?, propiedad. Somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y podemos decir, Dios está con nosotros. Y también el Espíritu Santo, hermanos, distribuye dones espirituales en la vida de los creyentes para que sirvan y ser de edificación a la obra de Dios. El Espíritu Santo da dones para que podamos servir y ser de bendición a la obra de Dios. El apóstol Pablo enseña que el creyente es el templo del Espíritu Santo. O sea, cada persona que ha entregado su vida a Cristo, somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Escuche, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, hablando del cuerpo. O sea, por eso, hermano, como cristianos, ¿verdad?, nosotros debemos de cuidar el cuerpo, porque, en primer lugar, porque le pertenece a Dios. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo vino a morar con nosotros. Y debemos glorificar a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios, dice otro versículo en la palabra de Dios. Entonces somos propiedad de Dios, el templo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Convence el Espíritu Santo al mundo del pecado, regenera al creyente, habita en los hijos de Dios y distribuye dones en la vida de los hijos de Dios. Podríamos entonces, hermanos, concluir en esta noche
Como conclusión, la doctrina de la Trinidad es una de las verdades fundamentales del cristianismo bíblico. Aunque, hermanos, esta doctrina supere la comprensión humana completa, está firmemente basada en la revelación de las Escrituras. La palabra de Dios lo enseña, y la Biblia enseña, una vez más como conclusión, hermanos, la Biblia enseña que existe un solo Dios verdadero. Y ese Dios es revelado en tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya lo miramos, ya lo hemos visto. Entonces existe un solo Dios verdadero. Este Dios existe eternamente como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No son tres, es uno solo, hermanos. Existe eternamente como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente, hablando de esas tres, ¿verdad? Dios. Un solo Dios. Esta doctrina no es una invención teológica, sino es una expresión fiel de la revelación bíblica, de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, comprender correctamente la naturaleza de Dios es esencial para perseverar en la sana doctrina. Que Dios nos ayude, hermanos. Ahora, yo sé que podemos profundizar más en este estudio, nos tomaría más tiempo, pero yo creo que es básico que nosotros podamos entender estas cosas que acabamos de mencionar esta noche. Y de ahí, hermano, afirmarnos un solo Dios, revelado en tres divinas personas: Dios como Padre, Dios como Hijo, Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Y cuando alguien, ¿verdad?, se acerque a usted y que le diga, que usted pueda dar una respuesta correcta, bíblica, y que pueda crecer en su vida espiritual. Vamos a orar.